Bueno, Daniel, desde tu punto de vista, ¿cómo lo viste? Diputado de Lipovetsky. Sí, bueno, creo que, digamos, yo creo que los paros generales a tan pocos días de una elección donde la gente va a poder decidir. Recién hablaban acá de un plebiscito. Más que un plebiscito, la gente en 2 meses va a poder elegir y va a decidir si quiere seguir acompañando al gobierno o no y las otras propuestas que haya. Por lo tanto, hacer un paro hoy, la verdad que no le encuentro muchos motivos, más que aparte hace poco tiempo hubo un paro. Por eso digo, cuando dicen, bueno, este fue impresionante, la cantidad de que las calles estaban vacías, es cierto, pero hace muy poco tiempo se hizo otro paro general donde el transporte no paró y las calles no estaban vacías. Por lo tanto, hay que ver cuánto del paro, de la adhesión, tuvo que ver con gente que realmente paró por un método de protesta, que es válido, por supuesto, o también pararon porque no tenía manera de poder llegar a su trabajo porque no había transporte, porque está claro que en este paro no hubo nada de transporte. Por lo tanto, me parece que, la verdad, hoy he escuchado a algún dirigente sindical diciendo que queremos que este gobierno se termine. Uno tiene la impresión de que, en definitiva, este es un paro político y no realmente un método claro de protesta. Y si los dirigentes sindicales quieren que este gobierno termine, y es válido, ahí voten, hagan campaña, y si ganan las elecciones, seguramente el 10 de diciembre habrá cambio de gobierno. Me parece que es esto, pero parar todo un país como hoy, con todo lo que eso significa... ¿Vos no crees que la economía merece una señal de protesta, Dani? El gobierno es consciente de la situación, lo ha reconocido y también sabemos la crisis que pasamos. Pero no hace mucho, no hace nada, digamos, no parece que sea él ha explicado, ha tomado medidas, cree que son las medidas necesarias para poder resolver los problemas macroeconómicos. ¿Cuáles? El congelamiento, esas cosas. Suspendió el aumento de las tarifas de los servicios públicos. No, aumenta la nafta el sábado. Bueno, lo del aumento de la nafta tiene otro factor, no es un servicio público. Bueno, está bien, aumenta las cosas igual. Bueno, la nafta, en el 2014, si uno compara esta crisis con el 2014, tiene bastante componentes parecidos. Ahora está el ministro de ese momento va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y si vos ves, en el 2014 tuvimos 300.000 pérdida de puestos de trabajo, una inflación del 38%, por lo tanto una crisis que es bastante recurrente en la Argentina y que lamentablemente ningún gobierno tomó medidas de fondo para resolverlas. Esperemos que las que tomó el gobierno, más allá de las coyunturales que se tomaron ahora, como esto que hablábamos, que tienen que ver con el equilibrio fiscal sobre todo, sean las necesarias para terminar con un país Daniel, la gente está muy mal. Por eso. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Que la gente... Daniel, obviamente que la gente... Espera, déjame terminar. Esperá, Lucio. Esperá, Lucio, no te enojes. Lucio, no te enojes. Está hablando de Pero Finlandia. ahora hablamos. Espera, ahora te doy. Está hablando de Suecia. Pero espera, no nos gritemos ni mucho menos. No quiero eso. Vamos a respetarnos. ¿Qué me dijiste? Lucio, te conozco hace muchos años, no me corras con lo de Suecia porque es una falta de respeto. Bueno, no me corras, Lucio, te conozco de acá hace muchos años. Yo entiendo que vos haces tu negocio político, venís acá. No, yo no hago ningún negocio político. No, yo vengo acá, vos decís lo que hay que decir. A expresar la opinión de lo que nosotros queremos. No podés estar hablando. No me vengas a decir que esto es Suecia porque está claro que no somos Suecia. Omitiendo que el país se hundiría si el FMI no le hubiera prestado la plata que le prestó, Daniel. Digo, seamos sinceros. Eso es contrafáctico, Lucio. Es lo mismo que digas este país estaría mejor si no hubiera decretado el fue en el 2001. Es contrafáctico. Es contrafáctico. No me vengas a decir eso. No me corras por ahí. Me comparás con el 2014. No. Basta de la excusa de que no, lo que pasa que los otros hace 3 años, 4 años, 10 años... Lucio, ¿puedes bajar un poquito el tono? Baja un tono, por favor. A ver, yo lo que quiero es discutir argumentos. No, yo no quiero discutir, Si querés debatimos. Listo, no discutamos. Manejá la voz, Mauro. No, quiere venir acá a dar su discursito que todos digamos que sí, que lo que dice es fenómeno. No te está pidiendo permiso a vos. No se puede. Lo único que te digo es, no acusemos a la gente que viene de buen tono acá y pero no lo estoy acusando de nada. No hace negocio él. No, pero, perdón, no lo dije en un sentido negativo. Bueno, por eso, aclarémoslo. Lo digo en el sentido de que él hace carrera política viniendo acá y diciendo lo que la gente de su fuerza política quiere escuchar. Lucio. Pero, digamos bien las palabras. Como es una persona inteligente, él sabe que lo que está diciendo no tiene gollete. Bueno, dejalo que lo diga. Él tiene derecho de negármelo, está todo bien. Dejalo que diga lo que quiera, aunque para vos no tenga gollete, vos tampoco sos el rey de la... Perfecto, yo abogo por la sinceridad de los diálogos y los discursos. Pero dejá que diga lo que quiera. Entonces, digo, lo que pretendo es discutir argumentos. Ahora, si él lo quiere discutir, está bien, que hable con vos y punto, no hay ningún problema. Bueno, te agradezco mucho que me dejes seguir. Pero pero no es eso, no me hagas la chicana barata para que venga el entrevistado, Mauro. Somos grandes.
Digo, ¿Qué perdón, querés decir, Lucio? vos- ¿Qué querés, Lucio? ¿Qué buscás? Lo único que quiero decir, ¿ustedes tienen una idea de la situación en la que queda el país el 10 ¿A de quién le diciembre? preguntás? ¿A quién le Gane quien preguntás? gane las elecciones. ¿A quién le preguntás? No, a todo el mundo. Por le decir pregunto. ustedes, porque yo hace 3 años y medio que lo digo. pero- Vos no lo pero ya decías, sé que hace 3 años Vos que no lo decís. decías, No, yo lo dije todo Bueno, el no, tiempo. vos no lo dijiste nunca Y no eso. te hagas el distraído conmigo porque yo dije todo el tiempo Vos no lo que dijiste este plan nunca, económico. no lo dijiste nunca. No, no, Entonces yo lo no nos dije hagamos todo el llanero tiempo. solitario ahora. Yo lo dije todo el tiempo y no te hagas el distraído conmigo. Déjame. No, el distraído no. No te hagas el distraído y no me acuses de lo que no dice, pues yo todo el tiempo dije lo que era este Andá a plan buscar los económico tapes y a hablé ver del qué decía. tarifazo. Vos nunca dijiste nada. Sí, cero. buscá los tapes, buscá el Déjame televisor, hablar buscá con lo que Daniel, quieras. déjame hablar con Daniel. Nadie te pidió que te metas. Ahora, Dale, si te da no me bronca, meto. vení y ofende a la gente. No hay problema. Entonces, si yo me alcanza y me sobra para decir que las cosas están mal, o no lo decimos todos los días que venimos. Sí, siempre lo hablamos este tema y claramente en 2018 la devaluación tan importante, la inflación que tuvo, ha generado una pérdida. Ahí hablaban de la pérdida de capacidad adquisitiva de la gente y claramente eso se ha dado. Ahora se están cerrando unas paritarias que van a permitir morigerar ese efecto. Algunas mejores que otras. Acaba de cerrar la paritaria de los docentes universitarios, una buena paritaria. Hace poco la de la UON también. Pero de todas maneras, claramente es una situación difícil, nadie la niega. Pero yo lo que decía cuando me remití al 2014 y puedo remitirme muchos años a otras crisis anteriores, la realidad es que estamos en la Argentina tenemos crisis recurrentes hace mucho y ningún gobierno, ni el que pasó, ni nosotros tampoco, hasta ahora lo pudimos resolver los problemas estructurales que tiene este país, como por ejemplo un tercio de la población bajo la línea de pobreza, no de ahora, no es que se generaron ahora. Ustedes la agrandaron. Bueno, mira, los números marcan un número lamentablemente, tristemente parecidos a los que recibía el nivel de hay pobreza del 4 o 5 2015. puntos más, Bueno, Daniel. no llega a 4 puntos, pero no importa. ¿Cuánto hay? Supongamos 35 que de pobreza. No llega a 35, no, 31. No, hay 35 ya. Bueno, habrá que verlo cuando salga el nuevo número oficial del INDEC, porque recordemos que durante el kirchnerismo teníamos solamente el de la UCA. Pero más allá de eso, claramente tenemos un país con una desigualdad importante que ningún gobierno, y tampoco nosotros, lo hemos sabido resolver hasta ahora. Esperemos que con las medidas que se están tomando podamos empezar a resolverlo. No hay medidas, Dani. Esta que te digo, digamos, empezar no hay, a no gastar, empezar a Fueron gastar. 4, no está la carne 141, no hay nada de eso. No hay- ¿Dónde encontrás en la vida práctica lo que dijeron? No hay nada. Bueno, lo del. Buscá me en parece 4 que- supermercados que venden un Me parece que cachito de carne. el punto principal no era de la carne, ¿no? Creo que tiene que ver. ¿Y sí, cuál es la medida sí, lo de los, fundamental? sí, los productos. La carne es el alimento, el tema que más sí, los, hizo daño a este gobierno. los precios de los productos que se acordaron con las grandes cadenas, otras medidas que estamos tomando, como por ejemplo la ley. Los precios siguen aumentando, Dani. Bueno, a ver, hay algunos precios que no, los que están incorporados dentro de los productos cuidados o el término sensible, no me acuerdo qué es el término ahora. Esos no aumentaron, están en los mismos valores. No, eso no. Ahora, Los yogures, lácteos, quesos siguen aumentando. bueno, a ver, Entonces yo voy al supermercado. ahí voy a tomar lo que dijo Lucio, ¿no? Lucio Sí. recién dijo del tema de la leche, que hay una sola, hay prácticamente una productora monopólica. Está la realidad, la concentración del mercado de la producción de productos alimenticios No, pero en la al revés, Argentina. ¿qué ves bien vos que el gobierno pero de la- déjame terminar la idea Dale, con respecto termina. a eso. La producción de productos alimenticios en la Argentina está concentrada en 15 empresas, nada más, en 15 megaproductores. El tema lácteos prácticamente es uno solo. Los formadores de precios en Argentina realmente también aumentan muchas veces por encima de la inflación. Y esta concentración no viene de ahora. Claramente el gobierno anterior se produjo aún más la concentración. Por lo tanto, claramente es un tema que había que tomar medidas. Una es la ley de defensa de la competencia que acabamos el año pasado, pero seguramente hay que trabajar mucho más para corregir muchos temas, porque cuando tenés un mercado tan concentrado en pocos productores, se producen abusos. Lo de la leche que hablábamos recién, por ejemplo. Pero yo creo que hay otras medidas más allá de lo económico que el gobierno hizo y que creo que... ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que en materia de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la inseguridad, creo que más allá de que, por supuesto, es un proceso muy largo, se ha mejorado, las estadísticas así lo muestran. ¿Qué estadísticas, Dani? Han disminuido... Acaban de matar No, bueno, la por eso te policía a digo. 4 pibes que a lo mejor los vincula con el narcotráfico. Bueno, por eso te digo, si vos tomás bueno. un caso puntual, claramente, pero está hablando de estadísticas, no casos puntuales. Pues si te vas a casos puntuales, Yo no siempre te vas a tener una sanción. Aunque hoy hubiera desaparecido, supongamos que en un mundo ideal, desaparecieron los homicidios y pronto se produce esta muerte, chao, toda esta estadística, desaparecieron los homicidios, cae frente a esta tragedia Sí, de lo que pasó con Once. Eso quiere decir que esa cadena policial está repodrida con el tema de la Bueno, no por algo hay un montón de policías que se han pasado disponibilidad en la bonaerense, cosa que no pasaba antes. ¿Permitís que Nicolás diga algo? Déjame ver algo Dale. más nada más con respecto a otras políticas. A veces la política de transporte, hemos tenido Dale, una política dale, de transporte dale. en tema ferroviario
muy importante. Me parece que es uno de los factores del paro de hoy, ¿no? El tema camionero frente al transporte ferroviario se ha mejorado muchísimo, grandes obras como incluso la del viaducto Mitre. Una política de género, me parece que también muy importante, una política social expansiva. Por supuesto que hay un montón de otras cosas que se pueden mostrar. Después, obviamente, la economía es el debe de la gestión y eso no tenemos por qué negarlo. No, creo que una cosa importante, digo, aclarar que acá no son casos aislados lo que pasó en Monte. También, bueno, otro pibe en 3 de febrero, casos donde la policía mata a los pibes. Y esto es producto de la política de Patricia Bullrich y de este gobierno que festeja el asesinato por la espalda con la doctrina Chocobar. O sea, no es un caso aislado, no es una casualidad, un hecho fortuito. Tiene que ver con una política de Estado. Y lo de Rafael Nahuel lo comprueba. El gobierno y Patricia Bullrich, para empezar, mintieron descaradamente, lo fusilaron por la espalda, decían que fusilaron por la espalda. Esa es la política del gobierno con respecto a la protesta social y también el control social que hace sobre la juventud, a la que, tenemos que decir, el más del 65% aproximadamente trabaja en una situación no registrada, de los jóvenes estamos hablando, ¿no? Muchos no tienen posibilidad de acceder al estudio. La pobreza de los niños, las niñas, adolescentes llega al 50%. Entonces, con ¿cuál es la salida frente a eso? Represión, gatillo fácil. Esa es la política que tiene el gobierno, no es un hecho aislado. Eva, ¿desde la economía? No, desde la economía yo creo, primero, que hay un forzamiento bastante importante. La realidad es muchísimo peor que en el 2014. Podés comparar algún indicador, forzar la metodología, pero la realidad es que hoy lo que son los alimentos, el alquiler, las tarifas, el transporte, que son todas las cosas que en los hogares son inelásticas, decimos los economistas, que no podés dejar de consumir, se llevan casi el 100% del salario de los trabajadores, con salarios reales que además siguen cayendo, ¿sí? Cada vez se llevan más parte de tu salario, esas cosas que no puedes dejar de consumir, no te queda resto para ninguna otra, ni para esparcimiento, ni para comprar ropa, ni para comprarle un juguete a tus hijos, no te queda resto para nada. Y eso tiene un impacto sobre una infinidad de empresas pymes, sobre pequeños comercios, que están cerrando todos los días y es una realidad innegable, ¿sí? Después podemos discutir 4 puntos más de pobreza, 5, 10, lo que sea. La realidad es que las condiciones materiales, vamos a lo que es verdaderamente la pobreza, no la metodología, sino las condiciones materiales de existencia de los hogares argentinos, es francamente mucho peor. Y acá tenemos un gobierno que en el 2015 ganó las elecciones prometiendo que íbamos a estar mucho mejor y 4 años después ganó las elecciones por la economía, diciéndonos que íbamos a estar mucho mejor, que el cambio era estar mucho mejor, poder tener más productos importados, comprar dólares, viajar al extranjero, poder comprarte una casa propia. Y estamos ahora en el 2018 diciendo que el debe del gobierno es la economía. Para mí es todo. Si la economía falla, todo lo demás no tiene asidero. ¿Querés contestar eso o paso por Ricardo, que está en la calle todo el tiempo a la CTA? No, sí, déjame decir algo respecto. Bueno, la verdad que primero nosotros no hicimos campaña diciendo que la gente iba a poder viajar al exterior. La verdad que no, me parece que de ninguna manera no fue una promesa de campaña, así que está diciendo algo que no es correcto. Voy a parafrasear a Lucio, dice, bueno, describís, pareciera que el 2014 hubiera sido Suecia en ese mismo marco. Pero bueno, más allá de eso, creo que en general, en 2014 también la gente estaba muy mal, en 2015 también, y por eso la gente votó un cambio. No tenía que ver solamente con el tema de la economía, tenía que ver con un montón de otras cuestiones, como justamente una manera de gobernar muy agresiva, el cepo cambiario, el intento de cooptar la justicia, un montón de cuestiones que fueron los que derivaron, fueron los que la gente decidió, tomó en cuenta para el cambio. No solamente la cuestión de la economía, la lucha contra el narcotráfico, fue unos ejes de campaña y claramente lo hemos hecho. Estaba en el medio de eso se hablaba del triple crimen, ¿no? Cosas muy distintas a lo que pasa ahora. Bueno, hablar del tema de la justicia. Ahora, déjame, entonces me parece que todas las causas para Bonadío es imposible probabilísticamente. Bonadío no lo nombró este gobierno. Y a Stornelli tampoco. Stornelli más pero igual se las dieron todas a él, las causas. Stornelli fue funcionario de Scioli, recordémosle, digamos, pongamos la cosa como estamos. Ni Bonadío ni Stornelli fueron nombrados por este gobierno, por lo tanto, tendrá que dar las explicaciones, tendrá que dar quienes lo nombraron. Desde la calle, usted pelea de ahí, dígale por favor al diputado.
Sí, no, la situación de la clase trabajadora y del pueblo en general, estamos en una situación que estamos casi en algunos lugares se plantea que estamos en catástrofe social, ¿no? Los compañeros que trabajan de las organizaciones sociales de nuestra central y de otras organizaciones de nuestra central que nos dan los informes, es una infantilización de la pobreza que es un cachetazo para esta sociedad. La pobreza de los chicos, dice usted. La pobreza de los chicos. Aumentan la cantidad de pibes y pibas en los comedores, ya de familias enteras. Tiene su correlato, por supuesto, en el sector estatal, desmantelamiento de lugares claves, tanto para la salud, para la educación pública. Y, por otro lado, en el sector privado, donde el tema de la precarización laboral, la desocupación, el miedo a quedar sin trabajo, la presión que se ejerce sobre los que tienen trabajo para que acepten cualquier condición de trabajo, si no le muestran, mirá lo que te espera, eso es una situación de gravísima. incerteza tremendo, de duda. Es una incertidumbre tremenda. Terrible. Ahora, estamos, y de sectores, también en el sector privado, que también, por ejemplo, el sector que me toca, el sector privado, industria farmacéutica, donde vino ganando muchísimo dinero. Bueno, Sí, todavía compartimos. ahora vamos a preguntarle a Marcelo eso hace una semana que no hablamos. Y, por ejemplo, ahora, después de ganar, de facturar lo que facturan, por ejemplo, laboratorio de primer nivel como el EA Fénix, que amenaza con 120 despidos para maximizar ganancias. O sea, se da en todos, desde los sectores en los barrios hasta pasando por los trabajadores estatales como el sector privado, que está sufriendo una situación. Lo dejamos contestar y voy a Marcelo, ¿eh? ¿Querés contestar eso? Sí, a ver, no. Es una tortura estar ahí. Pues a ver, el tema de los comedores, el gobierno tiene una política, yo hablaba de los temas, tiene una política social expansiva, ¿no? Y en este sentido, casi el 80% del presupuesto hoy se ve en inversión social y gran parte va justamente a tratar de morigerar el efecto de la crisis, que nadie la niega, y tratar de... El 80% del presupuesto se va... En inversión social. Inversión social, el 80% del presupuesto pero eso que no votamos... es una gestión, Daniel. No, es una decisión política. Porque... Pero no es parte de una gestión, eso está para agujeros. Vos podés preparar tu presupuesto, cuando haces un presupuesto, el presupuesto marca tu norte político. Si vos destinas del 80% del presupuesto a inversión social, estás de alguna manera poniendo el acento en una situación a resolver, que es justamente la situación social, que nadie niega que es difícil. Pero también creo que responde también en gran parte, más allá de que puede haber un aumento de esto, responde a una situación que también ya es casi estructural en la Argentina, ¿no? Los comedores no es que habían desaparecido durante el gobierno que estuvo 12 años, sino había muchísimos, y había la desigualdad, existe en la Argentina, y es un punto que nadie lo podía resolver. ¿Por qué todo está comparado a los gobiernos anteriores? Porque sé qué pasa, que es muy fácil decir las cosas sin recordar lo que pasaba antes, porque si no hablamos de, che, bueno, sí, la verdad pareciera que Macri fue el que, antes de Macri no había comedores y ahora hay, antes de Macri no había situaciones de hambre y ahora la hay. No, las hay hoy y las había antes. Empeoró todo, digamos. Bueno, también el análisis, no es igual en todo el país, ¿no? Hay lugares del país donde la situación está mejor. Si vos vas a Neuquén, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la zona de Vaca Muerta, realmente tiene un desarrollo muy importante. Por lo tanto, bueno, el análisis no es general, pero por supuesto que en la zona del Gran Buenos Aires es donde realmente la crisis se ve más claramente, eso no hay ninguna duda, ¿no? En la capital empieza a verse también, ¿eh? También, pero bueno, el efecto mayor es en el Gran Buenos Aires, sin duda. Marcelo, nos recordamos cómo está el tema, hace 2 semanas que no venís, 1 y media, no me acuerdo, el tema de los medicamentos, ¿sigue grave eso? Sí, es grave. Bueno, Pedro lo decía recién, la industria farmacéutica hace lo que quiere porque el gobierno de Daniel se lo permite, en un ámbito de la salud. Porque, digamos, la verdad, no es lo mismo que la gente no tenga para comprar un celular. ¿El gobierno Si la le gente permite no, qué? ¿Qué le permite? Que ponga el precio que quiera. Y que después se termina fundiendo, porque fíjate vos la contradicción. El laboratorio pone el precio que quiere, la gente no lo puede pagar, pero la gente agrava su problema. El laboratorio de salud, siempre puso el muere. precio que quiso, siempre manejó todo. No. En Inglaterra... El laboratorio maneja, acá. Ah, no, bueno, pero acá ni siquiera en Inglaterra, ni en Estados Unidos los laboratorios ponen el precio que quieren. Y acá sí. En ese gobierno. Acá no te antes indica qué precio tenés que vender. Pero lo pone el laboratorio. Eso te dije, el laboratorio. Ah, sí, por eso te digo, pero el gobierno
tiene que estar. O sea, ahí se ve la necesidad de un Ministerio de Este Salud que han gobierno eliminado. no cree en la presencia del Estado, viejo. Obviamente, pero vos eso, Mauro, lo podés considerar el libre mercado en las computadoras, en los automóviles, pero no en la salud, no en la comida. Estamos de acuerdo. Y entonces, en ese punto es donde el gobierno hace agua. Pero con un agravante. El problema de los medicamentos, como bien decía Eva, que la gente no gaste el 100% de su salario en las cosas que tienen que esencialmente comer. Los medicamentos ya lo toman día por medio, no lo toman todos los días. Hace que se enferma. Literalmente han aumentado los casos de ansiedad y depresión por esta situación económica que tiene. No porque tuvo un problema mental que derivó en una depresión. No, la situación, la crisis que está viviendo el trabajador promedio, el jubilado promedio, lo lleva a enfermarse en picos, ¿no es cierto?, de ansiedad y depresión. Entonces, ese es un tema que la salud pública va a tener que atender, la próxima salud pública, porque se ha desentendido a punto tal que la gente que tiene y puede pagar una prepaga, que es cada vez menos, digamos la verdad, se atiende y bárbaro. Y si no, se seguirá enfermo. Entonces, yo quiero centrar en eso. A punto tal, fíjate vos, hoy las farmacias, que las farmacias normalmente no paran. Estadísticamente, cuando hay medidas de fuerza, es difícil ver que las farmacias paren. Hoy, la mitad de las farmacias, las farmacias están distribuidas en 3 grupos. Las grandes cadenas, la farmacia individual del dueño farmacéutico y las farmacias mutuales o sindicales. Las farmacias mutuales y sindicales pararon todas. Abrieron solamente al dueño farmacéutico y las grandes farmacias, la mitad de eso cerraron. Entonces, ¿por qué? Porque hay que manifestarse de alguna manera para que esto cambie. Y de hecho también las estadísticas dicen que cuando vino este gobierno, el 80% estaba en desacuerdo con los paros. Hoy ese porcentual bajó al 50%. Y eso es una lectura que ustedes tienen que hacer, Daniel. Porque ese verso que ustedes dicen, que la gente no quiere los paros o sacar los 40.000 millones que le costó hoy a la economía del país para generar este debate, en realidad eso hoy la gente ya no lo cree. Masivamente salió a las calles y entiende que la forma legítima de reclamar es el paro. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Si vos tenés un 50% de la población que no está de acuerdo con los paros, es un porcentaje enorme, sea 50 o 80 es enorme. Pero de todas maneras, insisto, el paro es un método de protesta válido. Ahora, cuando faltan 2 meses para que la gente decida, digamos, si está de acuerdo o no con lo que está haciendo el gobierno, me parece que no tenía mucha lógica hacerlo. Cierro, Nicolás, cierro. Sí, mira, Mauro, primero una reflexión muy breve. Recuerdo que el ministro Duhovne dijo que cualquier otro gobierno, con el ajuste que había hecho el gobierno de Macri, no hubiese terminado su mandato. ¿Por qué no nos voltearon? ¿Sabe por qué a qué se refería con eso? A que había contado con la complicidad del peronismo, que le votó todas las leyes en el Congreso Nacional, las leyes de ajuste y entrega, como la del robo a los jubilados, con la CGT, que se llegó a sentar para negociar la reforma laboral, ¿no? Un hecho escandaloso. En un momento, ¿te acordás? Se habían sentado a negociar. Entonces, acá el problema ¿cuál es? Porque podemos describir, más allá de lo que diga el diputado Lipovetsky, creo que está claro, ¿no?, que empeoraron todos los índices sociales, eso está claro, bajo este gobierno. Ya negarlo sería realmente un extremo, ¿no? Ahora, lo que también es cierto que hoy, si escuchamos a muchos candidatos, no están hablando de las prioridades que tienen que discutirse hoy. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la pulverización del salario y las jubilaciones? ¿Cómo vamos a resolver el problema de los tarifazos brutales? ¿Cómo se va a resolver el problema de los despidos que todos los días vamos a acompañar a trabajadoras y trabajadores que pierden su empleo, que están reclamando o que directamente los sindicatos no lo acompañan? Entonces, Mauro, el problema es que, ¿sabes qué están discutiendo? ¿Sabes qué es lo que uno escucha? ¿Cómo se le va a pagar a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional? Es decir, no como terminamos con la fuga de capitales, con ese beneficio a los especuladores. ¿Qué van a hacer con las tarifas? Nosotros venimos planteando y decimos con claridad que tiene que haber una nacionalización de todo el sistema energético para terminar con el lucro en algo tan elemental como el gas, la luz, el transporte, y que tiene que ser gestionado por los trabajadores, Mauro. Entonces, discutamos cómo salimos de esta crisis para que esta crisis no caiga sobre las espaldas de las mayorías del pueblo, sobre la juventud, los trabajadores, los jubilados, sobre las mujeres, sino sobre los que la generaron, que son los grandes monopolios, los banqueros y los especuladores que nos trajeron hasta acá. Gracias por venir. No, gracias. Cierro Eva cortito y cierro Ricardo cortito y cierro Daniel y después no... Quiero ir al tema del Garrahan que me tiene loco hoy. Cerra, Eva. Bueno, creo que la situación económica, como ya lo dije, va a seguir empeorando de acá a octubre. El plan del gobierno es llegar
Creo que una nueva gestión de Cambiemos, primero no tienen plan para qué es lo que van a hacer el año que viene, cuando tengan que empezar a pagar toda la deuda que tomaron y no se sostiene ni socialmente, ni políticamente, ni económicamente este plan de ajustes que están llevando a cabo. Creo que sería muy nefasto y bueno, espero que surja realmente alguna otra alternativa que tenga un plan de desarrollo productivo y distribución del ingreso a partir del 2020, porque es la única manera en una economía donde el 80% es el consumo que podamos salir adelante. Gracias, Eva. Cierro, Ricardo. Conclusión. Sí, con respecto al paro general de hoy, que reiteramos que es contundente, y cuando se refieren al transporte, no es que paran los colectivos, paran los trenes, paran los trabajadores que manejan los colectivos, paran los trabajadores que manejan los trenes. Y fundamentalmente a los trabajadores nos quieren, bueno, esperen cada 2 años, cada 4 años para votar, que ahí van a cambiar las cosas. Cuando el producto, el voto es producto para nosotros, de cuánta organización, si no queremos frustrarnos de nuevo, de cuánta organización popular hay, nuestras propuestas, que el próximo gobierno no sea una frustración, para que pueda llevar las propuestas, todas las propuestas de la clase trabajadora, que las tenemos, no solamente resistimos a un plan de ajuste, sino que también tenemos propuestas para poder llevar adelante, para revertir esta situación y el condicionamiento al próximo gobierno, que son las medidas que se están tomando. Gracias, Pedro, muy amable. Te doy para que cierre el honor final, ¿viste? Bueno, muchas gracias, Mauro. No, con respecto al tema del paro, solamente... Es decir, no es que yo no digo que solamente hay que esperar para votar. Digo, el derecho a huelga es un derecho constitucional. Lo que digo es que faltan 2 meses para la elección. No siempre faltan hay un paro faltando 2 meses para la elección. Solamente eso. Después me parece que han surgido algunos temas acá interesantes para que sean debate de campaña. No tanto Nico proponiendo la nacionalización de las empresas de servicios públicos, o la economista, que seguramente tiene alguna participación política, diciendo que había que pensar en otra propuesta que hable de distribución del ingreso. Bueno, me parece que eso es la campaña electoral que tenemos que tener, ¿no? Pensar en medidas, y cada candidato seguramente propondrá medidas para hacer, mostrar lo que ya hizo o lo que quiere hacer, y después la gente lo va a evaluar. Lo que está claro, por lo menos de las fórmulas que hoy parecen ya presentadas, como la de Fernández y la de Mauricio Macri, que falta designar su vicepresidente, es que van a tener su... Suena raro, ¿no? Sí, suena raro, pero bueno, parece que van a tener... los dos de alguna manera gobernaron. El anterior, Alberto Fernández y Cristina Fernández gobernaron 12 años, y Mauricio Macri recién lleva 3, por lo tanto está claro cada uno qué hizo y qué va a hacer y qué puede hacer para el futuro. Y eso es lo que la gente luego valorará al momento de votar. Igual es más fácil que decir Lipovetsky, por ejemplo. ¿Te imaginás? Sería un trabalengua, eso sería un trabalengua. ¿Cuál es la fórmula? Lipovetsky, qué difícil sería. Podríamos sumar a Gilles Lipovetsky, que se suena igual, que es un filósofo francés que seguramente... Que no es tu tío. No, lamentablemente no heredé su profundidad intelectual. No hagas ser contento. Gracias por venir, muy amable. A vos, Mauro, gracias.